A continuación tenemos nuestra última panelista, Cristina Rodríguez. Ella es licenciada en Economía con posgrado en Economía Ambiental en la Universidad de York y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Rotterdam. Cuenta con una amplia experiencia profesional en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública e implementación de políticas de gestión de riesgos de desastres, así como en la adaptación al cambio climático. Desde el año 2017 se desempeña como directora de adaptación al cambio climático y de certificación de la Dirección General de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Perú. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan. Espero que me estén escuchando bien. Primero quisiera agradecer a todas las entidades organizadoras de este evento por ser tan amables de invitar al Ministerio del Ambiente de Perú para contarles un poco la experiencia que tenemos también en siembra y cosecha de agua, asociada en este caso a medidas de adaptación al cambio climático. Y bueno, agradecerles y a todas las organizaciones también del Gobierno Nacional de Ecuador. Yo tengo una presentación, si pudieran ayudarme con, creo que mi cámara está mal, pero me confirman si es que necesitan que la apague. Pero tenía una presentación para justamente desarrollar un poquito más y compartirles cómo estamos viendo el tema desde el cambio climático, porque la siembra y cosecha para nosotros representa una de las soluciones concretas justamente para hacer frente a un conjunto de riesgos que están asociados al cambio climático, de peligros que se están exacerbando, que son cada vez más frecuentes, cuyo comportamiento también va cambiando, está cambiando mucho más debido al calentamiento global. Una más, por favor, si me pueden ayudar. Entonces, sí quisiera, justamente porque queremos hablar de la adaptación, mostrarles cómo tenemos el planteamiento de la política pública en materia de gestión integral del cambio climático, entrar de ahí a un poquito más en detalle de nuestras medidas concretas y contarles qué avances tenemos justamente en siembra y cosecha de agua. Una más, por favor. Una más. Entonces, como marco general, compartirles que en el Perú desde abril del año 2018 tenemos la promulgación de la Ley Marco sobre Cambio Climático, y un año después, en diciembre del 2019, después de haber realizado un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas y originarios y una consulta pública general, aprobamos el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Y justamente en este marco institucional es que resaltamos el objetivo de la gestión integral del cambio climático, asignando responsabilidades tanto a nivel nacional, a nivel regional y local. En este caso, promovemos que se implemente la gestión integral del cambio climático, que viene a ser justamente la inclusión del problema de cambio climático y las soluciones concretas que queremos implementar en la política pública. Entonces, la idea es que todos los que están desarrollando política pública la implementen, ¿no? Para lograr esta meta, nosotros con este marco legal hemos fortalecido la gobernanza y la institucionalidad en materia de cambio climático. No es solamente un trabajo entre los sectores, un trabajo con los gobiernos subnacionales, que en este caso son gobiernos regionales y locales, sino también hay una importante participación de los actores no estatales en este proceso. Con la ley y reglamento, el MINAM se convierte en la Autoridad Nacional en materia de cambio climático y justamente conduce esta gestión integral. Una más, por favor. Y bueno, y aquí un poco lo que acabo de mencionar, en esta gestión integral y con este marco normativo hemos fortalecido la institucionalidad y además
queremos que esto vaya a la acción. Por lo tanto, hay un fuerte énfasis en diferentes medios para poder hacer la implementación de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas que cada país tiene y determina en el marco del Acuerdo de París, que en el Perú, además, para hacerlo un término mucho más amigable, porque es duro decir contribuciones nacionalmente determinadas, lo llamamos nuestro desafío climático, o NDC, ¿no? Que también son las siglas en inglés de este término. Y bueno, y acá resaltar nuevamente este trabajo multisectorial, multinivel y multiactor. Una más, por favor. Y para poner estos enfoques, tenemos estos 3 espacios que ya funcionan, que ya tienen sus espacios y sesionan y toman decisiones. En principio, esto se creó con la ley, a partir de la ley, se va implementando la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático. Esta comisión es de alto nivel en la medida que está conformada por ministros de Estado, lo preside justamente la presidencia del Consejo de Ministros y también lo conforman representantes de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos regionales, locales y de nuestro Centro Nacional de Planificación Estratégica. Y esta comisión es la que toma también decisiones, ¿no?, finales sobre las medidas de adaptación y de mitigación que se aprueban en el Perú, recomienda acciones concretas también para lograr la neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático y tiene un rol importante también en la construcción de nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático que estamos actualizando con una mirada al 2050. Lo siguiente es la comisión, el otro espacio importante para nosotros es la Comisión Nacional sobre Cambio Climático. Si regresamos, por favor, este espacio de la comisión es justamente el espacio donde tenemos representación no solamente de la parte pública, de los gobiernos regionales y de los sectores, ¿no?, de los ministerios, sino también aquí hay una representación equivalente, digamos, incluso en el número de representantes y de votos, es equivalente con los actores no estatales. Y entonces en ese grupo de actores no estatales tenemos representación, por ejemplo, de la academia, de los jóvenes, de los niños, tenemos representación de los pueblos indígenas, del sector privado, de la sociedad civil, de mujeres, de los colegios profesionales. Todos estos grupos de interés se organizaron, ¿no?, y tienen representación en la comisión. Y esta comisión es importante porque en principio tiene que hacerle el seguimiento a la implementación de las políticas públicas en materia de cambio climático y también tiene una alta participación en el desarrollo justamente de lo que les decía previamente de la actualización de nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es el instrumento principal, ¿no?, del cambio climático en el país. También hay otro espacio que pudimos, que ya sesiona, ya está creado y va avanzando, que es la plataforma de los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático. Aquí tienen representación las 7 organizaciones nacionales de los pueblos indígenas, están aquí representados, también participan con el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente. Y aquí justamente se comparte, digamos, los avances que tengan que ver con los pueblos y también es el espacio en donde podemos recoger propuestas de medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático con un énfasis, ¿no?, sobre todo en aquellas que son que vienen de conocimientos ancestrales para hacer frente a cambio climático. No está aquí, no se ve aquí en esta pantalla, pero además de estos 3, digamos, espacios de gobernanza que tenemos, digamos, con la ley y el reglamento, tanto el Ministerio del Ambiente, todos los ministerios se convirtieron también en autoridades en materia de cambio climático en su sector, así como los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Una más, por favor. Y con justamente con este último punto de las autoridades que tenemos, junto con ello los instrumentos que
que respaldan, ¿no? Y donde justamente se plasman finalmente las medidas concretas, los diagnósticos de lo que puede estar pasando en el territorio. Entonces, aquí quisiera mencionar, si vemos lo último, es lo que ya les mencionaba, estamos ahorita actualizando la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático en una mirada al 2050. Además de eso, y ahí también se va a reflejar el poder desarrollar y avanzar en nuestro desafío climático en nuestras NDCs. Además, tenemos como instrumento el Plan Nacional de Adaptación que aprobamos en junio del año 2021, y que orienta justamente con una mirada más de largo plazo el trabajo de adaptación en el Perú. Y los otros dos instrumentos que tienen que ver con estas autoridades también a nivel subnacional. En ese nivel, lo que tenemos son, primero, estrategias regionales de cambio climático a cargo de los gobiernos regionales y también, y alineado, digamos, con eso también los planes locales de cambio climático. Esto recae bajo la responsabilidad de los gobiernos locales, ¿no? Y lo ponemos, digamos, empezamos con los planes locales porque la idea también es que todos estos instrumentos estén alineados, que conversen, que contribuyan, ¿no? Que vayan sumando, de hecho, cuando hicimos el Plan Nacional de Adaptación, recogimos, ¿no? También la mirada del territorio a través de las estrategias regionales y un proceso participativo también con estos actores, ¿no? Y así la idea es que contribuyamos a implementar las NDCs y a implementar la estrategia con esta mirada también territorial. Una más, por favor. Bueno, el Plan Nacional, aquí quería hacer un poquito más de énfasis. Como les decía, fue aprobado el año pasado, en el año 2021, el año pasado, sí. Ya estamos por acabar el año 22, y este documento lo que nos ha permitido es contar con acciones estratégicas, objetivos estratégicos en materia de adaptación, con una mirada tanto al 2030 como al 2050, y aquí hicimos el ejercicio de poder identificar los riesgos frente al cambio climático, con la información que teníamos disponible. Entonces, para hacer ese ejercicio, lo que tuvimos que mirar es priorizar algunos peligros. Por supuesto, hay más en el Perú y ahí se reflejan en el NAP, pero priorizamos con la información que teníamos los riesgos frente a movimientos en masa, retroceso glacial, inundaciones y sequías. Y esto lo hicimos también enfocándonos en nuestras áreas temáticas que hemos priorizado. Y era importante entonces tener un plan que analizara estos riesgos y que a partir de estos hallazgos, ¿no? A partir de esta evidencia, pues se respalden las acciones estratégicas que se identifican en el NAP. Una más, por favor. Ya como también objetivo, como les decía, uno de los principales objetivos de todo este desarrollo en el país es poder poner en operación, ¿no? Directamente medidas concretas, y para eso nosotros ya desde el año 2018 y de hecho en diciembre de 2020 actualizamos nuestro desafío climático en nuestras NDCs. Una más, por favor. Como resultado de este proceso, el Perú tiene actualmente compromisos en el marco del Acuerdo de París al año 2030, y es la implementación de 84 medidas de adaptación que se concentran justamente en reducir vulnerabilidades y riesgos, aprovechar oportunidades. Estas 84 medidas están vinculadas a los 5 primeros dibujos que se ven ahí, que representan las áreas temáticas donde encontramos medidas como son agua, pesca, acuicultura, bosques, salud y agricultura. Venimos trabajando, yo espero que el primer semestre del próximo año ya tengamos aprobadas, ¿no? En los espacios correspondientes nuestras medidas concretas en los temas de turismo, que es tan importante también en el país, y los temas de transporte.
Además, también por el lado de mitigación, ahí tenemos a la fecha 63 medidas de mitigación, y lo que contribuyen es alcanzar esta meta que tenemos al 2030 de reducción del 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Venimos también trabajando en este tema con los sectores para el aumento de medidas que aseguren justamente el cumplimiento de esta meta. Una más, por favor. Ok, aquí quizás más hacer mayor énfasis en estas medidas concretas que tenemos en el área temática de agua. Como pueden ver, aquí tenemos de las 84, 31 medidas corresponden a esta área temática, y aquí tuvimos que abrir el análisis y mirar justamente los principales usos del recurso hídrico, para poder identificar medidas en cada uno. Entonces, tenemos medidas para el agua de uso poblacional, medidas también para el agua de uso agrario o el uso energético, y hay un conjunto de medidas también que tienen que ver con la gestión multisectorial del recurso hídrico, y aquí también hay ocho medidas. Entonces, justamente siembra y cosecha de agua corresponde a este grupo de medidas de adaptación, y aquí no quisiera perder también el mensaje de que son medidas que tienen este importante enfoque que es multisectorial, multinivel y multiactor, y a nivel multisectorial la responsabilidad, de hecho, de la implementación de estas medidas recae sobre los sectores que son competentes en estos temas, ¿no? No es sobre el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente en este caso tiene el rol justamente de dar asistencia técnica, de promover ¿no? diferentes mecanismos para que ayudar a los sectores a que puedan implementar las medidas, pero recae en la responsabilidad en ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de siembra y cosecha, actualmente está la implementación a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Ellos son los que coordinan y también reportan el avance de estas medidas, ¿no? Y así va recayendo en los diferentes sectores, energía y minas, o vivienda, o la Autoridad Nacional del Agua. Una más, por favor. Y justamente una más, en este grupo de las 31 medidas que se refieren a agua está, por supuesto, la medida que se refiere a la implementación de intervenciones de siembra y cosecha de agua. ¿Y por qué? Porque justamente se vio que este tipo de acciones de siembra y cosecha de agua podían ayudar a hacer frente a los peligros que están asociados a cambio climático, entre ellos la reducción de los caudales, sequías, la erosión de suelos y la ocurrencia de huaicos y deslizamientos, ¿no? Entonces, esto es una medida que nos ayuda a hacer frente a estos riesgos, a estos peligros concretamente, y que, como hemos visto previamente, bueno, acá hay una foto de una cocha, y como hemos visto previamente, tiene diferentes tecnologías, ¿no? Aportan a la infiltración, al almacenamiento superficial y recarga de los acuíferos, justamente para incrementar la seguridad hídrica en los periodos de mayor escasez, y que nos ayuden con este ejercicio entonces a reducir los impactos que van a tener estos peligros. Una más, por favor. Bueno, hay un conjunto, y en las anteriores presentaciones han podido ver todos los beneficios que tiene implementar este tipo de intervenciones en el territorio, además, por supuesto, de hacer frente al cambio climático, ¿no? Aporta en la calidad del agua, en la conservación del suelo. Una más, por favor. Hay co-beneficios que también se tienen identificados, que da mejora a la capacidad de soporte productivo del suelo, contribuye a la revaloración del conocimiento ancestral, usos y costumbres también en torno al agua, al fortalecimiento del trabajo comunitario, entre otros, ¿no? En términos de tecnologías, no es solo una, hay un conjunto de tecnologías que se recomiendan cuando se describe esta medida como medida de adaptación, y como les decía, al final, esto no si bien, bueno, yo estoy en el Ministerio del Ambiente, que le hace seguimiento y
y le damos permanente asistencia técnica a los actores para que estas medidas se implementen. La responsabilidad de hecho, reportar los avances recae en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero no son los únicos que implementan, ¿no? Ellos tienen diferentes entidades como el Fondo Cerro Azul, Agrorural, también los propios gobiernos regionales y locales contribuyen a la implementación de este tipo, ¿no?, de medida de adaptación como es siembra y cosecha de agua. Una más, por favor. Quería compartirles justamente que un avance importante este año se publicaron lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, en este caso, justamente en la tipología de siembra y cosecha de agua. Entonces, con esto es una herramienta concreta que tienen los que formulan proyectos de inversión pública, los gobiernos regionales y locales, tienen un instrumento para poder plantear sus proyectos de esta tipología y aumentar, ¿no?, las inversiones de estas intervenciones. Entonces, esto es bien importante para nosotros porque facilita, ¿no?, el cómo hacerlo, el qué elementos considerar cuando estamos hablando ya de las inversiones públicas que van a este tipo de intervención, ¿no? Y aquí pues hay criterios técnicos, metodológicos que se deben considerar en los 3 niveles de gobierno que pueden implementar este tipo de proyectos en sus inversiones públicas, ¿no? Y una más, por favor, me parece que sí, antes de empezar con esta última pantallazo de conclusiones, les comentaba, justamente tenemos estos lineamientos y nos hubiera gustado quizás poder traer algunas cifras, el avance en los indicadores, ¿no? Pero eso es un trabajo que todavía estamos en proceso de revisión y de recolección, justamente en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. Y la idea es poder ir recogiendo en el tiempo no solamente la elaboración de lineamientos o instrumentos que sirvan para implementar, sino también ir a hacer el seguimiento de cómo estamos alcanzando las metas que se han propuesto para esta medida, ¿no? Cada una de las medidas de adaptación tiene metas, indicadores también a los cuales les corresponde hacer seguimiento y en ese trabajo también estamos avanzando. Entonces, simplemente para cerrar y nuevamente agradecer por el tiempo, para nosotros, nuestra CNDC, nuestro desafío climático es una tarea de todos y todas, no es una tarea del Ministerio del Ambiente, como mencionaba. Estamos convencidos y de eso se refleja también en nuestro Plan Nacional de Adaptación, que tomar decisiones en adaptación definitivamente contribuye al desarrollo sostenible del país y es una forma, una transformación importante en la que estamos encaminados. Y, por supuesto, el tema de siembra y cosecha de agua forma parte también de esta oportunidad de desarrollo sostenible. Como les comentaba, es parte de lo que nosotros estamos considerando importante para reducir los riesgos frente al cambio climático. Bueno, y con eso nuevamente agradecerles la invitación y un gusto estar aquí. Hasta luego. Muchísimas gracias, Cristina, por compartir esta experiencia desde Perú. Creo que ha sido relevante mirar cómo este enlace de las diferentes políticas, CNDC, plan de adaptación, transversaliza estos enfoques en las diferentes carteras de Estado. La creación de herramientas, instrumentos que hacen más fácil la implementación en el territorio es clave para tener éxito en este tipo de medidas. Yo quiero agradecer a los 3 panelistas, Diego, Jorge Mario, Cristina, por haber compartido con nosotros este gran conocimiento. Creo que la región es sui generis, ¿no? Porque todos respondemos a ciertas herramientas mundiales, globales, a planes de adaptación, NDCs, pero finalmente cómo decidimos implementar la diferente política depende de nuestras diferentes realidades. Ha sido muy enriquecedor la visión que cada uno ha compartido en este espacio. Desde Ecuador, el compartir los instrumentos y también estas prácticas ancestrales que están siendo valoradas e incorporadas dentro de nuestra política pública. Desde Costa Rica, el mirar estos instrumentos legales que ya de alguna forma legalizan o digámoslo, establecen ya una estructura que permite habilitar un marco jurídico para estos proyectos de siembra y cosecha de agua.
Y en el caso de Perú, el haber enlazado y sistematizado todas estas iniciativas, también generando instrumentos que permiten y facilitan la implementación de este tipo de procesos. Muchísimas gracias a cada uno por el espacio, por el tiempo. Gracias a Sacha Unidos por permitirnos compartir el espacio. Muchos éxitos en los siguientes paneles y estamos pendientes para seguir siendo parte de este gran proceso. Gracias. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.